Navidad es dar. Y vamos a iniciar con un evangelio, el evangelio de Marcos capítulo 10, verso 42. Así que Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Díganlo fuerte con amor. Qué bien, eso identifica a un verdadero cristiano. Sirve, es siervo, se ofrece, no hay que llamarlo, pedirle, buscarle, sino que se ofrece. Cuando alguien no es servidor en su iglesia, su casa, uno duda de su conversión, duda que haya nacido de nuevo, porque el Señor dijo que eso es característico, servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. En el griego la palabra es doulos. Lo más bajo de la sociedad romana, no tenían ningún derecho estos ciudadanos, los que eran considerados esclavos. Debe ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí nace nuestra primera reflexión acerca del nacimiento de Cristo. Navidad es dar. Voy a ir a dos ejemplos, uno en Alemania, el otro en México. Empecemos con Alemania. Ok, todo el esfuerzo de este abuelo y de este padre era ¿para qué? ¿Para qué era que se ejercitaba? ¿Para sacarse selfies y conquistarse alguna? ¿Para qué era? Díganme. Para nuestro tema de hoy, ¿para qué? Dar un abrazo, dar un momento de alegría ¿a quién? ¿Lo vieron? A su hija, a su nieta. Increíble el mensaje que transmitieron hace como 2 años en Alemania, bellísimo. Que el esfuerzo, el hacer esfuerzos y sacrificios sea ¿para qué? No, ustedes están hoy tacaños. ¿Para qué ese esfuerzo? ¿Para qué?
Muy bien. Tal vez tu corazón no está correcto porque te lastimaron y está cerrado a dar, porque a veces damos y nos pagan mal. A veces damos y recibimos a cambio una ofensa, un insulto. A veces ni siquiera nos dicen gracias y el corazón se lastima y empieza a cerrarse. Pero hoy con la palabra de Dios quiero que aprendamos esto y lo recordemos, que nunca perdemos cuando damos. Que pueda que los hombres no nos recompensen, pero hay un Dios en el cielo que siempre traerá cosecha para todos los que damos. Muy bien, vamos a ir a México. Colocamos un regalo gigante en medio de una de las principales avenidas de la Ciudad de México y pusimos dentro de esta caja el secreto de la Navidad. Y quisimos ver qué hacía la gente. Solo se les dijo que había un regalo y que debían jugar un juego para ganarse ese regalo. El juego consistía en que cada participante debía tirar un dado. Si le salía un número par, debían ponerse los guantes e intentar abrir el regalo con los guantes. El chiste era que el siguiente participante tirara rápidamente el dado para intentar de sacar un número par, y si lo sacaba podía quitarle los guantes al anterior y así hacer lo posible por abrir el regalo. El regalo lo pusimos con toda intención frente a personas en situación de calle, porque para encontrar el significado de la Navidad debemos de ver más allá de nosotros mismos, y queríamos ver si la gente lograba ver esto. Yo me quedo con la mesa y que se quede con la pizza. Esta chica que ganó rápidamente decidió compartir con los que había competido y también con la gente que estaba ahí viendo qué era lo que hacíamos, y al poco tiempo se percató de las personas en situación de calle que estaban detrás de ella y decidió regalarles toda la pizza. Quisimos hacer el experimento una vez más para ver si había sido casualidad, pero ahora colocamos la caja junto a una viejita que pedía dinero en la calle. Te llevas una deliciosa pizza para cenar. Esperamos un momento, pero desafortunadamente nadie se percató de la señora que estaba en la calle. Decidimos seguir a las chicas para ver qué era lo que hacían con la pizza, y nos llevamos una gran sorpresa. Aunque no se lo dieron a la señora, dedujimos que fue porque no la vieron, ya que más adelante las vimos dándoselo a otras personas que estaban del otro lado. Gracias. Parece que el Señor, nuestro Dios, se hubiese puesto a trabajar a Alemania y a México para mí, o para ustedes, para que compartiera este mensaje. ¿La Navidad es qué? Dar. Y tanto en Alemania ese abuelo, como estas personas que ganaron, fueron sensibilizadas en su corazón en la época de Navidad. Y algo intuitivo, yo creo que fue el Espíritu Santo. Porque el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo convencería a ¿quién? Dice al mundo. No a los pastores solamente o los cristianos solamente. Dice convencerá al mundo de su pecado, de la verdad y del juicio de Dios. Entonces creo que el Espíritu Santo se está moviendo por el mundo entero, aún en las calles, donde hay personas como estábamos nosotros, como estuve yo, tal vez ustedes no, pero yo sí, antes de Cristo andaba en rumbas y en licor y en vicio, y el Espíritu Santo nos empezó a convencer. El Espíritu Santo está haciendo esta obra maravillosa para tratar de salvar a la humanidad. Volvamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere como el Hijo del Hombre? Está en mayúscula. No dice un hijo del hombre, dice el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere? A Cristo. Él le encantaba darse ese título y decirle a los demás que Él era 100% Dios, pero también 100% humano.
pero está en mayúscula, dice el Hijo, no un hijo, sino dice el Hijo. Está hablando de Cristo y en mayúscula, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Otra vez, el cristianismo de alguien, si no sirve, es puesto en duda. Y para dar su vida, dos palabras importantes: servir y dar. La Navidad, el nacimiento de Cristo, dice que Él vino a la tierra, Él nació. Dos cosas importantes dice que eran su propósito: servir y ¿qué? Dar. Muy bien, de ahí nace el título de la enseñanza de hoy. La Navidad es dar. Dice Jesús, nuestro Dios y Señor, que la Navidad, el nacimiento de Él al venir a la tierra, es para enseñarnos un camino de servicio, para enseñarnos la ruta de dar, como tocó Dios a ese abuelo y padre en Alemania, o el Espíritu Santo hizo la obra en esas personas que se ganaron la pizza en México. El mensaje de Dios al enviar su Hijo aquí a la tierra fue tocar nuestro corazón para volvernos servidores. En realidad, la sociedad seríamos especial, maravillosa, si estuviese compuesta de servidores. Si el gobernante que se lanza a la campaña electoral subiera con el motivador no del salario, no de la posición y los beneficios, sino en verdad de servir. Si el empresario se lanza con el propósito no solo de su enriquecimiento personal, sino de brindar trabajo, servir a los demás, sería una sociedad cristiana. Porque esto no se logra sino solo con Jesús en nuestro corazón. Solo con Él lo logramos. Vamos al primer registro de la Navidad, Génesis capítulo 3. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, es decir, de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta profecía se cumplió. Es la primera referencia del nacimiento del Hijo de Dios a través de una mujer. Y se cumplió esta profecía en la cruz. En la cruz, por supuesto, que le traspasaron los pies al Señor. Le hirió Satanás, incitó a la multitud que gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Y claro, lo crucificaron, le hirieron el talón. Pero Jesús resucitó al tercer día y aplastó la cabeza del enemigo para siempre. Dale una alabanza al triunfador, al vencedor, a Cristo. Muy bien, esta es la primera vez que se menciona. Y de aquí nace el primer principio de la enseñanza de hoy. Navidad es para dar solución en la destrucción. Si tú recuerdas qué había pasado allá en el Génesis 3, destruyeron la relación con Dios, Adán y Eva. Los primeros humanos hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Desobedecieron la palabra de Dios y se destruyó la relación con Él. Recuerda que la Biblia dice que cuando pecamos somos separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. También se destruyó no solo la relación con Dios, sino todo lo bonito que Dios tenía para el ser humano. ¿Qué se destruyó? El jardín del Edén. Ellos ya no podían estar disfrutando y en paz, en gozo, ya no. ¿Qué más se destruyó con el pecado? La relación entre hombre y mujer de pareja. Adán entrega a Eva al juicio de Dios. Dios dice: ¿por qué hiciste esto? Le dice a Adán. Y Adán dice: fue la mujer que me diste, y la entrega al juicio. Y entra la contienda y la traición en la pareja. Todo eso se destruyó. ¿Y qué hace Dios para solucionar toda esa destrucción? Dice que Él va a dar a su Hijo. ¿No se alegran por eso? La solución de Dios en medio de la destrucción es ¿qué? Muy bien, ¿es qué? Dar. Qué increíble. Es la primera referencia del nacimiento de Cristo. Fue para solucionar la destrucción. Dios se haría hombre y nos serviría. Wow.
¿No merece Él que tú le sirvas? Él se hizo hombre y nos sirvió. Dio su vida por nosotros, así que es justo su mandamiento de que nosotros también le sirvamos a Él. Es justo, porque Él lo hizo primero por nosotros. Voy a ir a un teólogo del siglo XIX, ahí tienes una pintura suya, se llama Albert Barnes. Yo lo he mencionado constantemente. La fama que lo precede a este teólogo es por este libro, porque en el siglo XIX era aprobado por la ley la esclavitud en los Estados Unidos. Él es neoyorquino, él es teólogo de la Iglesia Cristiana Presbiteriana, y era aprobado la esclavitud en los Estados Unidos para las plantaciones de algodón y para la servidumbre en las casas. Pero este hombre escribe este famoso libro, La esclavitud y la iglesia, o La iglesia y la esclavitud. Así como Martin Luther King fue uno de los pioneros para decir: no, eso no está bien que un hombre esclavice a otro hombre, eso no es correcto, eso va contra Dios. Albert Barnes, antes que Martin Luther King, fue pionero para denunciar esto, para luchar contra la esclavitud, para abolirla de la práctica humana. Este comentario de Albert Barnes es sobre Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice a la serpiente que serás maldita y que el descendiente de una mujer le aplastaría la cabeza. Albert Barnes dice: esta cláusula con el nacimiento de Cristo es la sentencia al tentador, es el primer amanecer para la primera familia humana después de la caída. Muy bien. Lo que dice Barnes es precioso. Es nuestro amanecer en la destrucción. Si tú y yo estamos pasando por consecuencias feas de nuestro pecado, y vino la destrucción a nuestra familia, y vino la destrucción hasta nuestra economía y nuestra salud, la buena noticia es esta: hay un amanecer. ¿Cómo? Si me rindo a Cristo. Hay un amanecer en mi horrible noche, en mi oscuridad tenebrosa. ¿Y cuál es? Sirviéndole a Jesús. ¿Están dispuestos a eso, iglesia? Es el mensaje principal de la Navidad. Él dio para que nosotros demos. Así de importante es entonces la Navidad, nos preguntamos. La Navidad, el nacimiento de Cristo, es para solucionar la destrucción. ¿Es tan importante el nacimiento de Jesús? Hay gente que convierte la Navidad en licor, fiestas, así como un Halloween. Qué vergonzoso eso, qué sucia es esa celebración del Halloween. Y hay personas que hacen esto con la Navidad, ensucian la obra preciosa de Jesús. Tan santa, tan sublime y tan importante es una época sagrada. Voy a mostrarles al profeta Isaías cómo habla del nacimiento de Cristo. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? La palabra hebrea al español Emmanuel significa Dios con nosotros. El hijo de esa virgen iba a ser Dios mismo entre nosotros. Eso dice, eso le revela el Señor a Isaías. Ahora miremos lo que dice Miqueas acerca de la Navidad. Profeta Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres el más pequeño. ¡Uy, qué lindo! ¿Dios escogió el más grande lugar para nacer? No. ¿Escogió el más lujoso lugar para nacer? Tampoco. ¿Cuál el lugar escoge? Dice el más pequeño. Pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de la familia muy antigua que gobernará sobre Judá. El profeta Isaías, en el Génesis, en el profeta Miqueas, estamos leyendo el anuncio del nacimiento de Cristo y el valor que esto traería. Es tan importante la Navidad que les voy a mostrar el peso bíblico que tiene. Voy a hacer una breve comparación. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth en la Biblia? Lo han leído, es bello, ¿no? ¿Cuántos versículos tiene el libro de Ruth? 155 versículos.
El libro de Esther, que también es maravilloso, ¿cuántos versículos tiene? 167 versículos. El libro de los Cantares es el libro de los enamorados. ¿Cuántos versículos tiene? 117 versículos. El libro de Jonás tiene 48 versículos. El libro de Habacuc tiene 56 versículos. El libro de Nahum tiene 47 versículos. Ahora voy a un ejemplo en el Nuevo Testamento. La primera carta del apóstol Pedro, ¿cuántos versículos tiene? 105 versículos. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, tiene 108 versículos. La primera carta del Evangelio de Juan, que son las más extensas, tiene 105 versículos. Hasta ahí. Hay muchos más ejemplos de libros que tienen esta cantidad de versículos, pero les voy a mostrar solamente 2 evangelios y la cantidad de versículos que Dios decidió destinarle al nacimiento de Jesús. Primero, Mateo. Mateo, en solo un capítulo, describe 48 versículos el nacimiento de Cristo. Lucas le dedica 132 versículos. En total ellos dos, 180. ¿Qué significa? Que está por encima de todos los demás libros que hemos leído en la cantidad de la revelación de Dios sobre el nacimiento de su Hijo. Es tan importante que Dios le dedicó mucho, y solo estoy en 2 evangelios, pero el nacimiento de Cristo está en muchas otras partes, por supuesto, como se los acabé de mostrar en el Antiguo Testamento y en otras partes del Nuevo Testamento. Pero solo en esos 2 evangelios ya le dedicó 180. Más que a Ruth, más que a Esther, más que a Nahum. Increíble. ¿Es importante o no aprender sobre el nacimiento de Jesús? ¿Sí es importante o no? Demasiado importante. Me devuelvo un poquito a Génesis capítulo 3, verso 14. Quiero que miremos este aspecto mencionado allí en en Génesis 3, 14. Dios el Señor dijo a la serpiente. En el nacimiento de Cristo estuvo involucrado, en la profecía del nacimiento del Señor, estuvo involucrado este ser maligno. ¿La qué? Muchas personas, especialmente los ateos, los enemigos de la fe en Dios, han dicho, esto es una locura, esto es un mito. Por muchos años dijeron esto. ¿Cómo así? Que una serpiente hablando, una serpiente caminando y que Dios la maldijo para que se arrastrara. Esto es un mito. Esto es Hansel y Gretel. Esto es los hermanos Grimm. Estos son cuentos, no es verdad. Pero la ciencia, les voy a mostrar solo 2 ejemplos. Muéstrame, hijo. Uno fue publicado por el periódico de nuestra nación, el más difundido, El Tiempo. El otro por un portal de noticias de ciencia que se llama ABC. Los 2 portales anuncian 2 hechos importantísimos que pasaron no más de 20 años. Se rastrean estos 2 hechos, descubrimientos arqueológicos. En El Tiempo dice, investigadores descubren que las serpientes tuvieron patas posteriores. Los fósiles que permitieron llevar a cabo este estudio fueron hallados en Patagonia, Argentina, hace casi 20 años. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó entonces? La serpiente sí caminaba como dice la Biblia y después de la maldición quedó arrastrándose. Luego el portal de noticias ABC de ciencia, la serpiente de Eva andaba sobre sus patas. Escucha, esto es un portal de ciencia, no es cristiano, esto es secular. Pero me llamó mucho la atención como titularon al descubrimiento. Esto ya no es Argentina. Dice así, descubren los fósiles de serpientes más antiguos de 167 millones de años de antigüedad y comprueban que todavía no habían perdido sus extremidades. Esto fue en Brasil. Han encontrado los fósiles en Argentina, en Brasil, o sea que la serpiente andaba en América. Ya vemos por qué nuestros problemas, como que le gustaba andar por aquí, por Sudamérica. Qué impresionante es. ¿No les impresiona que la ciencia certifique que la Biblia no son historias ni mentiras, sino que la Biblia es la palabra de Dios real y poderosa? Dale una alabanza a Dios por su palabra. No son mitos, es la verdad de Dios. Este ser maligno dice que fue responsable no de la caída del hombre, sino de la incitación a la caída. Porque si la serpiente fuera la responsable de la caída, no se nos juzgaría a nosotros sino a ella. Pero ella solo hizo tentar.
Nosotros fuimos los que decidimos acceder a la tentación. Por eso somos juzgados. La serpiente fue la responsable, dice. Pero se van a asombrar ir al... bueno, la palabra serpiente que se usa en el hebreo es muy curiosa la palabra. No es la normal que se usa para la serpiente. Mira la palabra que se usa en el hebreo. En Génesis 3 se usa Nahash. No es la palabra normal, porque Nahash significa una brillante. ¿Una qué? ¿Qué significa eso, pastor? ¿Por qué traes el hebreo aquí? Porque debió ser un animal entre las serpientes que le llamó la atención a Eva. Tenía un brillo, tenía una característica de belleza que a Eva la sedujo. Algunos piensan que Satanás se va a presentar con cola y con cachos y de la manera más fea. Si se nos presenta así, ¿quién lo sigue? ¿Quién lo va a seguir, por favor? La verdad es que Satanás te dice: no pasa nada con que tomes licor en Navidad o en Halloween, que participes de esa horrible fiesta donde se matan niños y se blasfema el nombre de Dios. Él no se presenta así diciéndote la verdad. Vas a morir, Eva, se te va a acabar el Edén, vas a quedar enemistada con Dios, te vas a separar de todas las bendiciones. Eso no le dijo, sino ella vino brillante. Ella vino seductora, esplendorosa. Así se presenta el pecado para que caigamos. Porque si se presenta horrible, vas a quedar maldito si adulteras. Se van a perder tus hijos y tu familia con un montón de maldiciones. ¿Quién adultera? Pues nadie. ¿Cómo es que se presenta el adulterio? La pornografía, ¿cómo se presenta? No es solo para que te desestreses, es que te des un descansito. Nada te va a pasar. ¿Nada? Mire todo lo que se destruyó por caer en el pecado. Vamos al Nuevo Testamento, a esta explicación del Génesis. Segunda de Corintios 11, el 3 y el 14 dice: pero me temo que así como la serpiente, Nahash, la brillante, la atractiva, con su astucia engañó, no dijo la verdad, sino que engañó a Eva, así los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Que sean engañados para dejar el servicio, dejar de servir y honrar a Cristo. Verso 14: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza con cachos y cola y con los dientes salidos. No, dice, ¿cómo se disfraza? Ángel de luz. La Biblia dice que la manera en que el enemigo nos hace caer y rebelarnos contra Dios es: le vas a dedicar más tiempo a las familias y te sales del servicio. Brillante se nos presenta. La vas a pasar súper en lugar de ir a ese retiro espiritual, en lugar de estar en los discipulados. Tú vas a estar en asados, vas a ver buenas series, tú vas a disfrutar. Así se cae en pecado. De manera brillante se nos presenta. Pero si se presenta de manera funesta, de forma terrorífica, ninguno caemos. La Biblia dice que se presenta es fascinante y atractivo, como ángel de luz. ¿Vamos a rechazar las obras del diablo o no vamos a rechazarlas en esta Navidad? Cuando te digan, tómate uno, ¿tú qué le vas a contestar? Ni uno, ni medio, ni nada. Yo no voy a terminar mi vida con Dios por esa tontada. No dijeron amén. Me asustó esta iglesia. Cuando se te presente seductor, cuando se te presente fascinante, recuerda que viene del diablo. Cuando se te presente terrorífico, no va a estar ahí Satanás. Cuando se te presente seductor y bueno, ahí sí va a estar Satanás. ¿Cómo fue que tentó a Jesús? ¿Qué le dijo? Allá en el desierto de Judea, durante su ayuno, ¿qué le dijo? A sus ángeles mandará para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra. Lánzate. Y lo estaba impulsando a un suicidio. ¿Recuerdas qué más le dijo? Como si eres un hijo de Dios, dizque ayunando. Si estás enfermito, ya tienes hambre, te va a dar úlcera, gastritis, rompe tu ayuno. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, Dios es mi sanador.
Aleluya, su nombre Yahweh Rafa, mi sanador. Él no se presenta terrorífico. La Biblia no lo presenta así. Fue una costumbre medieval allá en Europa que lo empezó a presentar así, pero la Biblia no. La Biblia lo presenta seductor y bueno. Así es que te va a atrapar. Así como tratan de a las personas convencerlas de traficar droga. Si te dicen, mire toda la cantidad de personas, la mayoría no pasan en los aeropuertos, los que trafican droga, los que, ¿cómo les llaman a eso? Uy, ustedes son castizos, ¿no? Sin anestesia. Mulas. No, ellos sí tienen cerebro, no los traten así. Pero no les van a mostrar la realidad, que la mayoría de personas son descubiertas. Eso no se lo dicen. No le dicen la cantidad de años que va a quedar allá en prisión. Eso no se lo dicen. No les van a decir todos los perjuicios, sino que le dicen, le va a poder comprar casa a su familia. Eso le dicen, ¿o no? Y empieza a sonarle, va a poder usted mejorar su vida. Por eso la gente cae. No porque le muestran la realidad, sino porque le muestran una fantasía mentirosa. Una fantasía mentirosa. Por eso se cae. No olvides que cuando el plan para salirte de los mandamientos de Dios, para dejar la iglesia y dejar el servicio, sean bonitos, ahí detrás está Satanás, no Dios. Cuando sea bello, está Satanás detrás de eso. Voy a avanzar con el siguiente principio. La Navidad es para dar su palabra en la perdición. El primer principio fue dar solución a la destrucción. Este segundo principio es la Navidad, el nacimiento de Cristo es para darnos la palabra de Dios cuando estamos perdidos, cuando no vemos la salida, cuando todo está oscuro y bloqueado. Él vino a darnos su palabra. Juan capítulo 8 versículo 37 dice: así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó: tú eres quien dice que soy rey. Yo para esto nací. Está hablando Cristo de la Navidad. Cristo está hablando de su nacimiento y dice: yo para esto nací. En Marcos 10 dijo que para servir y para dar. Ahora en Juan 18 dice lo siguiente: para dar, otra vez dar, pero dice dar algo, dar testimonio de la verdad. Y todo el que está de parte de la verdad va a escuchar mi voz, sí me va a escuchar. Leímos en Marcos 10 que Él vino a servir y dar su vida. Pero ahora leemos en Juan 8:37. Dice el Señor: yo vine, sí, nací en la tierra. ¿Para qué? Para en tu perdición, Pilato. Pilato estaba a punto de cometer el error más grave de su vida, rechazar a Cristo. Él no solo estuvo en estas carpas, Pilato no estuvo en estas carpas, estuvo escuchando la prédica del mejor pastor y más ungido, Jesús. Hay gente que no ha vuelto a estas carpas y lo rechazó. Hay personas que estuvo en un culto, estuvo en una superconexión y nunca más regresaron. Eso le pasó a Pilato, pero no fue con un pastor y una iglesia cualquiera, era frente al mismo Dios. Qué privilegio, ¿cierto? Estar en un lugar tan ungido como en la presencia de Jesús, estar con una palabra tan nutrida y pura como son las palabras de Dios mismo, pero haberlo rechazado. ¿Qué le pasó a Pilato? La historia nos lo cuentan. Algunos historiadores romanos como Plinio y otros más nos cuentan qué pasó con Pilato. Pilato acabó demente y se suicidó. ¡Wow! Y le estaba dando el Señor la oportunidad y le dijo de escucharla. Muy bien, la verdad que es la palabra de Dios. Para esto vino Jesús. Cuando tú estás, Señor sabía cómo iba a terminar Pilato. Señor sabe cómo vas a terminar tú. ¿Cuántos días te quedan de vida? O meses. El Señor sabe cómo terminas tú y te trae a la iglesia para que tengas ¿qué? La palabra de Dios que te salva. Él vino a dar la palabra de Dios para nuestra perdición. Cuando se va a perder una familia, antes los trae a la iglesia. Se va a acabar un matrimonio, antes los trae a la iglesia. ¿No es Dios precioso? ¿No es linda la Navidad? Él vino a darnos ¿qué? Una palabra antes de que cometamos ese terrible error. Antes de que nos aloquemos y pensemos que nuestra bendición está, no sé, en esas celebraciones o en el licor o en
irnos del país. Ayer estaba atendiendo en consejería a alguien que me dice: todos en mi familia quieren irse del país. Ya tengo hermanos en Estados Unidos, otros en Canadá, uno en Australia. Todos se han ido porque todos han rechazado a Jesús. Él es el único cristiano en la familia. Y como todos han rechazado a Jesús, todos fracasos sentimentales, fracasos en los hijos, entonces creen que la solución es la del avestruz. ¿Recuerdan qué hace el avestruz en sus peligros? Irme del país. Así voy a cambiar mi vida cuando le dé la espalda a mi realidad. Me meto como la avestruz allá en la arena. No es la solución. Todos han rechazado al Señor y por eso todos se quieren ir. Pero si recibieran a nuestro Señor, el Señor tiene una palabra, y a través del servicio y la consagración a Él, nuestro Señor tiene la gran recompensa y el milagro. Eso es Navidad. Recibir el don de Dios, la gracia divina. Eso es Navidad. ¡Wow! ¡Qué bello! ¿Les encanta o no? Les voy a hacer una pregunta tan honesta. Espero que así me la respondan. ¿Estás dando la palabra de Dios a la gente que está perdida? Cuando tu matrimonio están en problemas, en lugar de soltarle el grito, le dices: esposo, esto dice la Biblia. Hijo, esto dice la Biblia. ¿Tú sí estás dando la palabra? El nacimiento de Jesús fue para venir y darnos la palabra, la verdad, para que Pilato no terminara demente y suicidándose. Él vino a darnos la palabra. ¿Estás dando la palabra? Bendito sea el Señor. Les voy a mostrar una de las pinturas más lindas de la Navidad que a mi concepto he visto. Siglo XV, italiano. ¡Wow! ¡Qué bello! Se llama El nacimiento de Jesús, o la mística Navidad, así se llama. ¿Observas cómo dibujó la Navidad de bello? Me encanta ese arte de aquella época, la manera que manejaban el color, me encanta. Algunos de ellos tan expresivos, bello. Hacen el coro de los ángeles, como lo describe Lucas, que vino, los ángeles llenaron el cielo. Wow, el cielo esa noche estaba lleno no de estrellas sino de ángeles. Estaba todo iluminado y empezaron a cantar los ángeles. Eso lo trató de dibujar el artista. Otro detalle de la pintura bellísimo, que es muy bíblico. En la parte posterior a donde está el techo es una cueva, porque eso es lo bíblico. Cuando se estudia las escrituras y los idiomas originales y el contexto, las pesebreras que usaba la gente para guarecer, para proteger a sus animales domésticos, como los bueyes, como los asnos y esos animales que les ayudaban en el trabajo a la familia, usaban muy frecuentemente cuevas. Entonces me encantó lo bíblico de este retrato, de esta pintura. Muéstrame el artista. Así se llama, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, el italiano del siglo XV. Pero escúchame, para nuestro tema de hoy, no solo lo traje por admirar la belleza de la pintura y lo bíblico de la pintura, sino que lo traje para admirar lo que la Biblia dice cumplida en Sandro Botticelli. Esta pintura es gracias a que alguien le dio. ¿Por qué? Porque él viene de una familia de 4 hermanos. Sus padres fallecieron y su hermano mayor, llamado Giovanni, fue el que lo adoptó. Gracias a que ese hermano lo adopta y le paga los estudios, es que Sandro Botticelli puede inmortalizar esos momentos. Porque alguien se dispuso ¿a qué? Gracias. No solo yo consigo mi italiana y me voy a viajar y a vivir a tal parte, no, sino que se dispuso a dar. Entonces las maravillas de Dios pueden realizarse. Los grandes milagros se pueden desarrollar cuando tenemos en el corazón servir y dar. Y ese hermano Giovanni fue el gestor del milagro de Dios. Dios vino y le tocó su corazón y adoptó a su hermano menor, y por eso Sandro Botticelli pudo llegar a donde llegó, porque hubo un hermano que pagó todo el precio, le dio. Bellísima historia, ¿no les encanta? Otra pintura, esta también me fascina. Me fascina por un hecho especial. Siglo XVII es esta. Se llama La adoración de los pastores. Matías Stormer
Stomer es su nombre, es un holandés. El anterior era italiano, este es holandés, es de Holanda. Ahí tenemos una pintura suya. Déjame ver la anterior, gracias, hijo. Me encanta por esto. Llegan los pastores, es lo que él está retratando. Pero escúchame, siglo XVII, ¿existían los bombillos? No. ¿Y la luz halógena? ¿Y los LED? Menos. ¿Cómo la gente alumbraba en sus casas? Velas o las lámparas de aceite. Mira lo que hace. Wow. Este hombre no conocía de la iluminación LED, de la luz cálida, de la luz fría, de los reflectores. Pero mira cómo pinta. ¿Observas la luz en la pintura? Me encanta esta pintura. ¡Qué hombres, Dios mío! Mira lo que hace él. Les ilumina como si hubieran encendido una luz cálida, como si hubiera estado iluminada la atmósfera por el mejor luminotécnico. Pero era siglo XVII, a punta de vela vivían. ¿Cómo retrata eso de maravilloso? Es un gran artista, Matthias Stomer, gran artista. Pero la historia de esto también me encanta. ¿Por qué? Holandés. Es un perfecto desconocido, no viene de familia de artistas. Nadie conoce la familia, no se sabe ni el nombre de sus padres. Pero alguien, escúchame, alguien incógnito estuvo dispuesto a darle, y él pudo viajar a Italia. Él desarrolla su obra y su talento en Italia. Las obras de él están en el Museo del Louvre. ¡Wow! Él es uno de los grandes, pero no por la familia. No porque, sino por un perfecto desconocido que lo apoyó y lo ayudó para llegar hasta Italia y poder desarrollar su talento. Las grandes obras de Dios las vamos a ver, y sus milagros, cuando haya seres humanos dispuestos a. Muy bien, ahora voy a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. En el verso 5. Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. ¿Este era un pescador aficionado o experto? Dice la Biblia que tenía 2 embarcaciones, una flota pesquera, que desde niños sabían pescar. Este era experto, y toda la noche no pudieron llegar a nada. Él estaba hasta aquí de las deudas, los impuestos, estaba endeudado, a punto de la ruina, Pedro. ¿Y qué dice él? Pero por tu palabra echaré la red. ¿Qué le dio el Señor a Pedro en medio de su fracaso y su ruina? Gracias. ¿Qué le dio? Muy bien. Es que por la palabra de Dios existen los océanos. Dios habló y los océanos se crearon. Por la palabra de Dios existen las estrellas. Dios habló y se crearon las estrellas. Todo lo que tú y yo necesitamos es una palabra de Dios, y después de la palabra viene el milagro. Aleluya. Todo lo que necesitamos es su promesa, su palabra. Wow. Pedro dice: Señor, yo soy experto, usted es un carpintero, no, usted no sabe de pesca, pero lo respeto mucho por su palabra. Me voy a ir al mediodía a pescar. ¿Dónde están los peces al mediodía? Por favor, ¿dónde están los peces al mediodía? Sumergidos por tu palabra. ¿Y qué pasó con las redes? ¿Qué pasó con las 2 barcas? ¿Qué pasó? Se rompían. Wow, de la gran pesca milagrosa. ¿Y todo por qué? Por la Navidad. El nacimiento del Señor fue para venir y darnos su palabra, y su palabra tiene poder. No es la palabra de un poeta, no es la palabra de un jefe, es la palabra de Dios, que está viva y es poderosa. Esa palabra hace milagros. Todo lo que necesitamos es eso: vivir la palabra, hablar la palabra en los momentos de dificultad, para no terminar mal. Ahora el Salmo 107, versículo 17 al 20. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató. ¿Cómo estaban en ese tiempo donde se escribe ese salmo? ¿Cómo estaban el pueblo de Dios? Mira en rojo: trastornados.
Mira en rojo, asco, les daba asco todo, hasta comer, estaban asqueados. Y mira en rojo la palabra muerte, querían morirse. Esa era la condición. ¿Y cuál es la solución de Dios cuando alguien se siente trastornado? Cuando algo le da asco a la persona y ya ni la comida quiere, cuando quiere morirse. ¿Cuál es la solución de Dios? Dice este salmo. ¿Qué les da? Dale una alabanza a la palabra. Y el último principio que hoy comparto acerca de la Navidad es dar. La Navidad es para que demos como Él nos dio. Filipenses capítulo 2, verso 4. Dice, cada uno debe velar. ¿Eso te incluye a ti o eso es solo para los pastores? Dice cada uno, no dice cada pastor. Esto es para ti. No dice cada líder, dice cada uno, cada creyente, cada ser humano. Esto es para ti. Dice cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Notas el término debe? ¿Eso qué significa? Que esto es un mandamiento. Debe ser. O sea, yo debo servir, no es si quiero servir. Yo debo dar, no es si quiero dar. El Señor lo expresó como un mandamiento. Debe ser como Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Tomó la naturaleza de un siervo y se hizo semejante a los seres humanos. El mensaje del nacimiento de Jesús es para que nosotros demos como Él nos dio. Finalmente ese es el tema. Ya leímos el versículo 4 y 7 que dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo, servir y dar. Pero ahora voy al versículo 9. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El resultado de dar, según las Escrituras, es que Dios exalta. Si yo, como Cristo dio por mí, yo también me dispongo a dar. La Biblia dice que Él me exaltará. Eso es lo que estamos leyendo. Él no solamente nos pide, sino también nos da. No solamente esboza el mandamiento, sino que asegura la promesa. Si ustedes siguen lo que hizo mi hijo, y es dar, y es servir, pues les va a pasar lo mismo que hice con mi hijo, y es que los voy a exaltar. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, donde yo esté, allí estará los que se leen la Biblia, mi servidor. No dijo que iba a estar a su lado todo el mundo, dijo mi servidor. Servir y dar nos asegura estar cerca de la mesa del Señor. ¡Wow! Donde yo esté, estará, no todo creyente, mi servidor, dice Juan. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Eso dijo el Señor. No quiero terminar la enseñanza sin darles un ejemplo sorprendente del dar y los efectos que puede tener. Un ejemplo muy cercano a nuestra realidad. ¿Por qué es tan importante aprender a decir sí puedo? ¿Y cómo encontrar y seguir tu misión en la vida con honestidad, pasión y excelencia? Después de tantos años en el gobierno, la próxima vez que tengas un billete de $1 con mi nombre en tus manos, sabrás que Dios me dio a mí alas para volar. Una joven que ni siquiera sabía hablar inglés llegó a ser la tesorera de Estados Unidos. Soy Rosario Marín. Historia que en el año 2004 yo me encontré con una lectura y me impactó tanto que me puse a buscar, y desde esa fecha, desde el 2004, guardo este billete. Me sorprendió tanto la historia. Este billete tiene la firma de esa señora a la que estaba hablando. Se llama Rosario Marín. Desde esa época guardo el billete porque encendió mi fe. Fue en la presidencia de George Bush el hijo, cuando fue elegido presidente George Bush hijo, que a ella fue nombrada como
tesorera de los Estados Unidos y su nombre estaba en todos los dólares, tenía su firma. Luego escribí uno de los primeros libros que he escrito que se llama Adicción K, que creo que la mayoría ya lo han leído, y escribí un pedazo de lo que leí ese día en la página 22. Dice así: en el año 1972 llegó a los Estados Unidos María del Rosario Espíndola Morales, junto con sus padres y sus hermanos. Ella tenía solo 14 años y fue como si le rasgaran el corazón, y le pareció morirse al abandonar sus amigos, el resto de la familia y todo ese mundo tan importante para un adolescente en esa edad. Ahora se enfrentaba a gente rarísima que no entendía sus costumbres y mucho menos su idioma. En las palabras de ella misma así lo expresó: también descubrí por primera vez que éramos gente pobre. Tuvo que enfrentar la perversa e implacable discriminación por ser latina y por ser pobre. Su papá trabajaba como un obrero, ayudante de albañilería. Su mamá remendaba ropa en la casa. Para ingresar al colegio le practicaban un examen a los aspirantes y así conocían su coeficiente intelectual. El puntaje de alguien normal para pasar era 90 o 110. Rosario Marín obtuvo 27. Esa experiencia la golpeó de manera inolvidable y dijo esto: el maestro se rió de mí cuando me entregó los resultados. Los compañeros tampoco se contuvieron de reír y otros comentaron: es una tonta, tiene algún retardo mental. Al llegar a su casa sufrió una revolución impresionante. Leyó la inscripción de una placa que le habían regalado sus padres y eso la hizo soñar. Ahí tomó la decisión de seguir adelante. Aunque tardó 3 años para graduarse, lo logró y pudo conseguir un trabajo como mecanógrafa en un barrio de Beverly Hills. Su supervisor notó su buen desempeño y le aconsejó que hiciera curso de secretaria. Le dijo que sería una excelente secretaria. Cuando volvió a su casa, leyó la inscripción de la placa que sus padres le habían dado y le provocó un tremendo anhelo de seguir adelante. Le dijo a sus padres, quienes no habían cursado ni siquiera unos años de primaria, le dijo que ella quería entrar a la universidad y convertirse no en secretaria, sino vicepresidenta del banco. Trabajaba de día y estudiaba en la noche y tardó más de lo normal. 7 años le tardó para graduarse en el Cole State University. Se casó a los 23 años con Alex Marín y estando cursando un posgrado a punto de ser nombrada en el cargo de vicepresidenta, tuvo su primer hijo llamado Eric. Nació con síndrome Down. Agobiada por el dolor, fue obligada a dejar sus estudios y renunció al trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo con síndrome Down. Parecía que todos sus anhelos y todo su esfuerzo se desmoronaran. Pero una vez más la inscripción de esa placa que le habían regalado sus padres la hizo soñar y decidió ayudar a familias, especialmente hispanas, que estaban sufriendo con hijos especiales. Logró crear la primera fundación de apoyo para los padres de niños con síndrome Down en los Estados Unidos. Su impacto se produjo en toda California, hasta el punto que llamó la atención del gobernador Pete Wilson, quien la llamó a ser parte de su equipo de gobierno. Pero otra vez vio una frustración más en su vida, pues estaba cuidando de su pequeño Eric, más otro niño que había nacido y quedó embarazada de uno tercero. Tuvo que rechazar esa oportunidad de hacer más por otras personas y por ella misma, y luego fue llamada nuevamente y elegida en 2 periodos como miembro del consejo de Huntington Park, siendo ella republicana en medio de un estado prioritariamente demócrata. Su trabajo fue tan excelente que ahora llamó la atención del presidente George W. Bush, quien la llamó a trabajar a su lado, convirtiéndose en la primera mujer hispana, no solamente primera mujer hispana, sino fue la primera mujer en toda la historia de los Estados Unidos en ser nombrada como tesorera nacional, y todos los billetes de Estados Unidos llevan su nombre.
qué historia. Gracias a que un par de padres estuvieron dispuestos a ¿qué? Muy bien. Ahí tenemos a Rosario Marín, uno de los libros que ella escribió, que ha escrito, ella aún está viva. Una líder entre dos mundos, escribió ese libro, y al lado de donde acabo de leer el testimonio, en la página 22, era un mensaje de Dios lo que le regalaron sus padres en esa placa. Un mensaje de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos es eso: disponer a dar nuestra vida al Señor y disponer a dar nuestro servicio para Él.